¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Estamos en vivo, 21:32, 8 grados. La temperatura en estos momentos, sí, veo bien, en Ciudad Capital. Bueno, esta noche nos enfocamos en Petropar. Anunciaba hace rato, estará con nosotros el presidente de la petrolera estatal, Edy Jara. A La Caja Negra, un alto funcionario de este gobierno revela algo que sucedió en diciembre del 2013 en Burú-Villaroga. Eternamente, los últimos 15 años en Petropar, el negocio de los fletes ha dejado buenos dividendos, buenos números. Y siempre estuvo, por más de que se hacían licitaciones, siempre ganaba la misma empresa, la empresa de los hermanos López, hermanos argentinos, conocidos en nuestro país como los Pitufos López. Sin embargo, a partir del 2015 la cosa cambió. En Petropar deciden abrir la licitación, participan más empresas y vaya casualidad, se obtienen mejores precios. Y a partir del 2015, la petrolera estatal, y eso nos va a confirmar el presidente de Petropar, se ahorra por año cerca de 22 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que nos contó este alto funcionario del gobierno? Los Pitufos López llegaron, como lo hacen al inicio, o como lo hicieron durante el inicio de todos los gobiernos, con una propuesta, un ofrecimiento de 6 millones de dólares a los gobiernos de turno. ¿A cambio de qué? A cambio de que continúe la historia de los beneficios en la licitación de los fletes en Petropar. Eso te vamos a contar esta noche. Y vamos a hablar de otros puntos con el presidente de Petropar, que llamativamente hoy no está envuelto en denuncias de irregularidades, de hechos de corrupción, como sí lo estuvieron, por ejemplo, en la época de Nicanor, ¿se acuerdan ustedes? Imputado Alejandro Takahashi, en la época de Lugo, el propio González Meyer, después asume Sergio Escobar, ni recordar lo que fue Sergio Escobar, hoy imputado y toda la serie de denuncias de hechos de corrupción. ¿Qué es lo que hace Edy Jara en Petropar para que hoy se hable de que esta empresa históricamente deficitaria hoy haya salido de la quiebra y, es más, genera ganancias? De eso vamos a hablar. Y también en el segundo bloque va a estar con nosotros Virginia Aquino. ¿Quién es ella? Ella es la directora del Conservatorio Nacional de Música. El martes pasado, en este mismo horario, en La Caja Negra, hablamos de una serie de irregularidades que nos arrimaron docentes y alumnos de esa institución. Le damos a la directora del Conservatorio Nacional de Música el derecho a réplica y también nosotros tenemos puntualmente una serie de preguntas que queremos hacerle. Y en el último bloque, dos abogados considerados, ellos son o forman parte de uno de los estudios jurídicos más importantes del Paraguay. Estoy hablando de Carmelo Caballero y José Almada. Ellos son abogados defensores de Luis Aguiar Blanco. ¿Quién es Luis Aguiar Blanco? El referente económico para nosotros los periodistas, que siempre lo consultábamos en temas económicos, hoy envuelto en un escándalo. Lo acusan a él de una supuesta estafa de 25 millones de dólares. Ya hoy ha sonado caso Electrofácil. Vendieron Electrofácil a un conglomerado de empresas centroamericanas en 30 millones de dólares. El martes pasado, el abogado del grupo Unicomer de Centroamérica, Ricardo Preda, nos decía que en realidad hoy Electrofácil no cuesta más de 5 millones de dólares. Por eso es que hablan de la estafa de los 25 millones de dólares. También hacen uso de su derecho a réplica y estos abogados responden a Unicomer, esta prestigiosa empresa centroamericana. Ahora, para contextualizar el caso de esta noche que te mostramos en La Caja Negra, Petropar, preparamos este informe.
Petropar fue rescatada de la quiebra y ahora genera ganancias. Históricamente, la empresa estatal Petróleos Paraguayos Petropar fue una empresa deficitaria. En la era democrática, los sucesivos gobiernos echaron mano a este estratégico ente público para hacerse de recursos a través de grandes negociados que la terminaron desangrando financieramente, dejándola al borde de la quiebra. Publicaciones periodísticas hablan de que en el año 2012, Petropar arrastraba una pérdida acumulada de 251 millones de dólares, a la que debía sumarse la millonaria deuda cercana a los 300 millones de dólares con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA. En el año 2010, durante la administración de Juan Alberto González Meyer, el ejercicio fue cerrado con saldo positivo, pero no por la buena gestión de González Meyer, sino porque el gobierno de entonces abandonó el subsidio al precio del gasoil. También, en otro momento, la coyuntura internacional de los precios le favoreció. Luego, bajo la administración de Sergio Escobar, la empresa se llenó de funcionarios que ingresaron sin ningún tipo de concursos de méritos y aptitudes, entre los que figuraban recomendados políticos y sindicales. Según los datos, en un solo día, Escobar nombró a 148 funcionarios, 109 para la planta de Troche y 39 para la oficina central del ente en Villa Elisa. Además, a principios de 2012, Petropar desembolsó irregularmente a la proveedora Blue Oil la suma de $795.650 en una operación sobrefacturada para la adquisición de gasoil. El caso incluso fue investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos. Otro gran negociado que convirtió en millonarios a varios funcionarios y proveedores de Petropar fue el servicio de fletes que anualmente contrataba la petrolera. Solo en este negocio se movía un promedio de 56 millones de dólares cada año, y una empresa argentina liderada por dos hermanos de apellido López tuvo prácticamente el control del negocio por más de 15 años. Según los registros de la petrolera, en concepto de flete se pagaban en promedio $66 por metro cúbico. Petropar traía 850.000 metros cúbicos por año, es decir, gastaba anualmente en fletes 56 millones de dólares. Este monto se ha venido pagando prácticamente sin variación en los diferentes gobiernos, y los proveedores, pese a que todo se hacía vía licitación, siempre eran los mismos, los hermanos Pitufos López. Se habla de que los citados empresarios ofrecían a cada gobierno un maletín con 6 millones de dólares limpios de polvo y paja a cambio del mantenimiento de sus contratos, que eran renovados cada 2 años en Petropar. En el 2015, cuando venció el contrato que la petrolera firmó en el 2012, la entidad estatal decide convocar una nueva licitación para el transporte de los combustibles y se permitió la entrada de nuevos concursantes. Esta vez, la empresa adjudicada ofertó $47.7 el metro cúbico y Petropar terminó pagando 40 millones de dólares por año, es decir, 16 millones de dólares menos. Este año, en la misma licitación de Petropar, nuevamente con la participación de más oferentes, la entidad obtuvo el precio de $40.5 el metro cúbico, por lo que estará pagando a partir de este año, con el mismo volumen anual de transporte de combustible, 850.000 metros cúbicos, 34 millones de dólares. Esto significa 22 millones de dólares menos por año en comparación a la era de los pitufos. Cuando el gobierno del presidente Horacio Cartes tomó la administración de Petropar, la empresa contaba con 145 millones de dólares de patrimonio negativo, y del 2013 a esta parte, esta situación se revirtió. Pero para ello, se tuvieron que tomar medidas drásticas y combatir frontalmente la corrupción. La petrolera ya cambió en 2 ocasiones de presidente, puesto que en agosto de 2013 asumió primeramente Fleming Duarte, quien renunció al cargo un año después por motivos particulares. Asumió Rómulo Campos Krauer, quien fue posteriormente removido en abril del año 2016 ante una denuncia sobre supuestas sobrefacturaciones en el proceso licitatorio por la adquisición de garrafas en la petrolera estatal por un valor de 4 millones de dólares. En ese momento asumió Edi Jara, quien el mes pasado cumplió 1 año en la institución. Jara anunció que la petrolera estatal acumula una ganancia de 17 millones de dólares en lo que va de este año y 33 millones de dólares de patrimonio positivo. Bueno, ya está con nosotros el presidente de Petropar, Edi Jara. ¿Cómo te va, presidente? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a tu fiel teleaudiencia. Estábamos viendo este informe, el volumen de dinero, y estamos hablando de una institución puntualmente, Petropar.
Me dirán, claro, no es una institución más, es Petropar, donde históricamente fue un antro de corrupción, ¿verdad? Yo no conozco a lo mejor debe haber, pero de lo que estaba revisando en el archivo para hacer el informe, no recuerdo un expresidente de Petropar que no haya sido imputado. Casi la mayoría salieron por hechos o denuncias de corrupción y otros casos que siguen en la fiscalía, ¿verdad? No avanzan, pero están allí. Y sin embargo, contigo tenés, un año cumpliste, ¿verdad? Un año cumplí el 31 de mayo. Nosotros comentábamos, yo no puedo contar el nombre, pero un alto funcionario del gobierno nos revelaba en detalles la visita de los famosos, me decía Carlos Peralta, ya sabemos de quién estamos hablando, cuando hablamos de los Pitufos López, ¿cuántos años manejaron ellos el negocio de los fletes? 20 años, casi por lo 20, menos. casi 20. 20 años. Estuvieron, apenas asumió este gobierno, llegaron a Burubizarroga, consiguieron hablar con el presidente y hicieron una oferta, $6 millones. Me revelaba este funcionario, este alto funcionario, que está en el equipo económico, $6 millones solamente para el presidente de la República. ¿A cambio de qué? A cambio de que siga la joda en Petropar. Y nosotros hicimos el seguimiento, y yo me acuerdo que habíamos hablado en Radio 1 sobre este tema, y el contrato de Petropar en materia de transporte de combustible es de 2 años. Es así. Sí, es correcto. Cuando llega este gobierno ya había un contrato vigente que feneció en el 2015. 2015, así mismo. ¿Y qué es lo que a vos te sorprendió que me dijiste recién cuando abrimos la licitación? Porque en teoría siempre se hicieron licitaciones en Petropar. Pasa que siempre ganaban los Pitufos López. Y ya sabemos por qué ganaban, ¿verdad? ¿Ustedes qué hicieron? Abrieron la licitación. Sí, bueno, no hay mucho que inventar en todo esto, Jorge. La gestión que nosotros estamos haciendo, y lo hicimos en el tema fletes, es desarrollar nuevos proveedores, pero no nuevos proveedores en la industria, o sea, proveedores que tienen mucha experiencia en la industria porque antes no participaban. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? Que yo sea paso, siempre lo decimos, digamos, en las reuniones de trabajo. Este gobierno lo que hizo fue entender qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. O sea, Petropar era una empresa que no podía ser deficitaria. Petropar era una empresa que tenía que haber generado antes esto que está generando hoy. Y en el tema flete, se le llamó a grandes jugadores a preguntarle por qué no se estaban presentando, ¿verdad? Y bueno, ya en el 2015, que yo todavía no estaba, pero me comentaba la gente que sí estuvo, que había reticencia de presentarse. ¿Por qué? Porque siempre ganaba el mismo. Bueno, entonces, eso fue creo que uno de los murallones que salta o que logra salvar, digamos, el gobierno, que los proveedores buenos en cada rubro, y en este caso un tema importante, porque vos sabés, el tema flete forma parte importante de la estructura de costos de todos los combustibles que todos pagamos. Entonces, decir, bueno, preséntense que van a tener la oportunidad de competir realmente. Aquí nadie está a favor de nadie, nadie se está casando con nadie, nadie va a recibir nada de nadie. Eso es categórico. Entonces, a partir de ahí, empezaron muy tímidamente proveedores a presentarse, ¿verdad? En el 2015 me contaron que se presentaron como 5 proveedores y finalmente quedan adjudicados 2 de ellos. Y ahí, ganaron estas 2 empresas, no ya los Pitufos López. Así y ganan estas empresas por precio. Correcto. Y ofertan, en comparación al contrato anterior de 2 años, una diferencia ya importante. De $66 por metro cúbico bajan a $47,5 por metro cúbico en gasoil. Eso generó para la petrolera un ahorro de ¿cuánto por año? Y un ahorro de 18, 19 millones de dólares por año. Y ahora se volvió a hacer otra licitación. Se volvió a hacer. En realidad nosotros esperábamos una pequeña baja. Sí. Fue muy grata la sorpresa cuando se hace la subasta a la baja, donde vemos que 3 oferentes participan. En ese momento uno no sabe quién es quién, porque la subasta, ese tipo de cosas, recién al finalizar la subasta recién se ve quiénes son. Y bueno, llegamos a la buena noticia, porque ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta que realmente hay competencia, se está compitiendo por precio. Entonces esperábamos nosotros una baja menor al 47,5 que se estaba pagando, y finalmente llegó ahora a 40,5. Estamos hablando de esos 22 millones que vos comentabas, y así, ¿verdad?
Claro, del ahorro de 18 pasaron a 22 ahora Así por mismo, esta claro, baja así importante, ¿verdad? Si seguían los proveedores del comienzo de este gobierno, que ya es un contrato adquirido o heredado de gobiernos anteriores, hoy hubiésemos seguido pagando 66 y no 40,5. Ahora, a mí me decían que el argumento que utilizaba esta empresa que anteriormente se quedaba con las licitaciones en Petropar, ellos se presentaban como que eran los únicos que estaban en condiciones de hacer ese trabajo. Sin embargo, eso se demostró que no es así. Sí, eso es un paradigma, Jorge. Eso es un paradigma. Ahora, el tema es quién cree eso, ¿verdad? En todos los rubros en general hay proveedores que te dicen eso, pero, a ver, es obligación de alguien que se sienta en la administración de cada empresa, cada entidad, validar con su equipo que eso no sea así. Incluso te digo más, si no hubiese competencia en el mercado local, hay que buscar afuera. Pero hay que buscar competencia porque si no hay competencia, no se logran las bajas de precios. Estamos viendo publicaciones de diarios, imputan a Sergio Escobar por tragada en Petropar, dice una denuncia. Hay otra del diario Última Hora, dice ex gobiernos de Nicanor y Lugo no se responsabilizan del clavo bolivariano, que eso vamos a hablar enseguida del caso PDVSA. Sí. Demandan a Petropar por 2,6 millones de dólares por incumplir contratos. Esto era la constante, acusan a Escobar de direccionar licitación de Petropar para fábrica. Yo decía, todos los días leíamos escándalos de este tipo. Sí. Y hoy, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué digo la diferencia en comparación a estos administradores contigo puntualmente? Bueno, en primer lugar, Jorge, acá hay un gobierno, y vuelvo a insistir con esto, acá hay un gobierno que empieza en agosto de 2013, que es liderado por el señor Horacio Cartes, que entiende perfectamente, sobre todo, cómo se manejan o cómo se deberían manejar la gestión de una empresa, por ejemplo. Y de acuerdo a ese entendimiento, obviamente elige o trata de ubicar a personas idóneas, digamos, en los cargos claves. No hay muchas recetas innovadoras en cuanto a... hemos hecho algo que en el mundo no existía. Realmente lo que se hizo fue, se cambió la gestión, el modelo de gestión es totalmente un modelo muy similar a lo que es el sector privado, te diría. Mucha gente incluso asocia a Petropar todavía como una empresa mixta, una empresa de energía, ¿verdad? Y de vuelta, las recetas de la buena gestión, el modelo de gestión. Desarrollar nuevos proveedores, generar ganancias, no subsidiar productos, buscar alternativas y sobre todo, lo más importante es entender cuál es el objetivo estratégico, el meta objetivo, en este caso de Petropar. Llegar a la gente a los menores precios posibles sin necesidad de descuidar el patrimonio de la empresa. Primero en el 2015, finales creo, 2015 hace esta licitación para seguir y después cambiamos de tema, sí. Tema fletes. ¿Se acercó alguien a vos, te hizo un ofrecimiento similar al que mencionaba hace rato? No, yo no. Yo entro a mediados de 2016, claro. Un año atrás, ¿verdad? No, eso ya estaba consumado. El contrato de flete nuevo ya estaba consumado, ¿verdad? ¿Y ahora en esta última licitación? Para nada. Lo que sí son informaciones que uno escucha, pero nadie concretamente hizo denuncias formales ni acercó documentos. Siempre... y me dijeron que lo mismo ocurrió en el 2015, que hubo un intento de cartelización que, sobre todo los proveedores que ya estaban de alguna manera desde 2015 haciendo el servicio, dijeron no, nosotros competimos, nosotros tenemos una reputación relacionada al nombre de nuestra empresa y a nosotros no nos interesa volver a esos tiempos. Esa es la información que sí yo tuve, ¿verdad? Porque imagínate en esta licitación del 2015, un ahorro de 18 millones de dólares, ¿verdad? Solamente en fletes, sin contar las otras cuestiones, pero estamos hablando solamente de fletes, sí. ¿Verdad? Y yo decía, de estos 6 millones de dólares dejaban ¿dónde? Dejaban en Burubicharoga y el resto, que es la plata que hace la diferencia en la coima. Así mismo. Porque si no, no hay otra explicación, ¿verdad? Es que, Jorge, para que la gente se recuerde... Y sobre todo que, como dijiste, se hacían licitaciones
pero siempre terminaba ganando la misma empresa Así es. y diciendo que era la única que estaba en condiciones de proveer el servicio, cosa que se desmitificó. Totalmente. Son paradigmas, ¿eh? Son paradigmas. Este gobierno recibe Petropar con 145 millones de dólares negativos, patrimonio negativo. Y nosotros en 4 años, de 2015 a 2017 y ahora del 2017 al 2019, ya le estamos dejando una herencia positiva, digamos, al siguiente gobierno. ¿Cuánto? ¿33? Vamos en total vamos a generar un ahorro de 74 millones de dólares en 4 años. 74 millones de dólares. Ahora, ahí es cambiando de tema. El otro día me decía el político Carlos Mateo Valmeli que cuando yo le hablaba, no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, de que algunas cosas están funcionando. Habrán otras que no, en otras instituciones. Yo le ponía como ejemplo el caso de Petropar, Sí. le ponía como ejemplo el caso de Itaipú, Senavitas, o sea, hay una lista, ¿verdad? Me parece a mí no reconocer eso es... no corresponde sobre todo con el perfil que tiene el doctor Carlos Mateo. Y él me decía que lo de Petropar no es tan así, porque necesariamente se tiene que incluir allí la deuda que tiene Petropar con PDVSA. Estamos hablando de 300 millones de dólares. Y eso es un aspecto que todavía no está finiquitado, y eso dentro del ahorro que mencionas que va a terminar siendo 74 millones de dólares, Sí. ¿qué pasa? ¿Dónde metes la deuda de 300 millones de dólares? Sí, mira, yo escuché esas declaraciones y bueno, lo que pasa es que cada uno tiene que estar en su ámbito de conocimiento. Yo creo que Mateo Valmeli no estuvo bien asesorado sobre la información que dio o sobre la respuesta que dio. Es una cosa totalmente diferente a la ganancia que uno tiene gracias a los ahorros y la deuda que la mantiene reflejada en su balance. O sea, el balance tiene un patrimonio y ese patrimonio era negativo cuando este gobierno entró en 145 millones de dólares. Este año, en función de nuestra proyección que tenemos, hoy ya está en cerca de 33 millones de dólares. A fin de año vamos a estar en 70 millones de dólares positivos. Ese balance de 70 millones positivo ya incluye la deuda PDVSA ahí adentro. Nosotros estamos generando todas estas ganancias justamente para poder honrar esa deuda. Hoy Petropar tiene ¿Qué una quiere casa... decir ya incluye la deuda? Claro, De que eso no se va a pagar todo junto, se va a pagar los 300 millones de dólares, se va a pagar... Siempre, obviamente, el gobierno va a buscar la mejor forma, la forma más favorable para Petropar y para el país para pagar esa deuda. Si se puede con descuento, mejor. Pero en este momento, para ser exacto, la deuda PDVSA está en 280 y poco millones de dólares. Esa es la deuda. Eso ya está en el pasivo, está reconocido. Y a pesar de estar ese pasivo reconocido en el balance, el patrimonio total, restando esa deuda, si Petropar elimina todos sus activos, vende sus activos para pagar la deuda, igual le sobra hoy casi 40 millones de dólares. O sea, ya está incluido. ¿Gracias a qué? Gracias justamente, por ejemplo, a los ahorros que está generando con fletes, a los ahorros que está generando con los combustibles y a las ganancias a las estaciones de servicio. Bueno, acá ya me preguntan por redes sociales, en Twitter, ahí creo que tenemos, sí, ahí está el hashtag La Caja Negra PY. Yo tengo consultas puntuales que tengo que preguntarte. Si bien podemos destacar lo que están haciendo, lo que hicieron con el tema de los fletes, el ahorro de 22 millones de dólares año, lo que están haciendo con Yandegas, que varias veces explicaste el beneficio de esto, ¿verdad? Porque la gente más humilde tenía que pagar otra vez un flete para trasladar su garrafa, ¿verdad? Ahora van a las comunidades más vulnerables, digamos. Sí. Y el otro tema también que históricamente se dio, lo de la baja de combustible, que nunca se había dado. Ahora, lo que sí nos hace ruido hasta ahora es dejar al presidente Petropar esta historia con las seccionales coloradas, que sé que explicaste bastante, pero a mí me hace ruido cuando leo un artículo del Código Electoral cuando hace referencia al rol y al funcionamiento de los partidos políticos. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se empecinan ustedes en entregarle a las seccionales coloradas una estación de servicio? Bueno, empezamos por lo último. Petropar no le cede nada a ninguna subseccional o a ninguna agrupación política. Eso hay que entender desde el comienzo. El modelo de negocio es el mismo en casi todas las operaciones que tiene Petropar con el inversor privado. En este caso, tenés un propietario del sitio, que es la subseccional, es la ANR, que le alquiló a un tercero, a Jorge Torres, que es un
un inversor que consiguió dinero a través de un préstamo, a través de otra fuente de financiamiento, y Jorge Torres, en este caso son dos sociedades anónimas, no Jorge Torres, las dos sociedades anónimas, una es Benítez Asociados, Sociedad Anónima, y la otra se llama Technifrost, Sociedad Anónima. Estas sociedades invierten dinero, ya tienen alquilado, ya cerró el capítulo ANR ahí. Es ANR con una sociedad anónima. La sociedad anónima invierte más de $500.000 en hacer la estación y sale a buscar qué distribuidora, porque por ley solamente una distribuidora habilitada por el Ministerio de Industria y Comercio puede tener una estación abierta. Entonces sale a buscar. Prefirieron hacer Petropar, pero a ver, eso es lo que hay que entender, y la gente que nos está escuchando me parece que es importante que entienda esto. En este momento, una estación Petropar es la que más volumen de venta genera en el mercado. O sea, no es una coincidencia que la sociedad operadora que invierte $500 a $600.000 en la estación busque al emblema que más le va a dar retorno de su inversión. Eso es lo que pasó. Entonces, finalmente, Petropar, ¿con quién firma? Petropar solamente firma una autorización de uso de emblema. ¿Con quién? Con las dos sociedades anónimas. No con la sección, no con la sección. Y te cuento más. No con el partido político. No con el partido. Y te cuento más. ¿Pero por qué se insiste con ese partido? Por la ubicación estratégica de esas seccionales. Definitivamente esas dos seccionales están muy bien ubicadas. Yo te cuento que ayer, lunes, ya se habilitó y ya empezó a vender desde hoy. Me pasaron las fotos. Se está llenando la primera estación de la seccional ahí sobre Santa Teresa. Ya está repleto de vehículos. Esas son dos estaciones que cada una de ellas va a vender 500.000 litros. Cuando el promedio es de 100.000 o 150. El promedio es de poquito menos de 100.000 en el poquito país. Menos. Poquito menos de 100.000. Y esa en particular por el lugar estratégico va a vender 500. Por el lugar estratégico sumado a la marca Petropar. Si no lo hacían con Petropar, lo iban a hacer con otro emblema. Lo iban a hacer con otro emblema. Seguramente iban a tener menos volumen, pero lo iban a hacer con otro emblema. Y te quiero dar un dato para la gente, sobre todo que nos está viendo rápido. Cada una de estas dos estaciones, cada una le va a generar a Petropar $500.000 de ganancia extra que no tenía al no tener esa estación, al no haberse abierto antes. $500.000 por año. Por año. De ese monto, nada le queda a la seccional, porque ellos al final tienen un contrato. Eso es solo para Petropar. Claro. Esos $500.000 le queda a Petropar en su estado de resultado. Que Carlos Mateo Belli me escuche, por favor, que eso va a ir para pagar las deudas y va a ir a la caja de Petropar. Eso es $500.000 para Petropar. Aparte, le genera retorno al operador, porque el operador realmente invirtió y tiene que retornar su inversión, ¿verdad? Claro, y el contrato es entre esa seccional y este operador. Ese operador. Con un contrato a lo mejor fijo de un alquiler fijo, ¿verdad? Totalmente. No sobre el movimiento, el volumen de ventas que pueda tener, no sabemos. Entiendo que también hay una porción variable, pero eso son negociaciones entre terceros, donde Petropar no se involucra. Petropar ni siquiera participó ni nunca le invitaron a eso, ¿verdad? Acá lo importante es entender que el día de mañana, Jorge, yo lo miro de otra manera. El día de mañana, si nosotros le cerramos la puerta a este inversor y él se iba con A, B, C o X, Y, Z emblema y ganaban ese dinero, me van a preguntar por qué no aceptaron ese dinero. Estoy hablando entre las dos, exactamente $1.070.000 por año va a generar de ganancia neta extra a los estados financieros de Petropar, estas dos estaciones en sucesional. Los dueños de las estaciones, o sea, de los emblemas, no están muy contentos, ¿verdad? Y ahí tenés una explicación, ¿verdad? Porque a cualquiera de ellos le hubiese gustado tener o estar en ese lugar, ¿verdad? Sí mismo, tampoco estuvieron contentos cuando sacamos el camión Yandegas. O sea, acá hay que entender que estamos haciendo una competencia muy férrea. Nosotros entendemos negocio, ¿verdad? Estamos en eso y bueno, no vamos a desperdiciar la posibilidad de darle beneficios a Petropar y gracias a eso a la gente, ¿verdad? Porque finalmente, te digo, una estación que se abre eso de Santa Teresa, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa? Las otras estaciones a 1 kilómetro de la redonda van a dejar de tener consumidores porque era más cara probablemente, era más caro el producto. Hoy en esta estación tenés la calidad excelente, tenés el litro exacto y el mejor precio del mercado.
Por todo esto que explicás, ¿no tenés miedo de terminar como otros presidentes de Petropar imputados? ¿Estás blindado desde el punto de vista jurídico con el tema de las seccionales por lo que explicabas? Sí, en función a tu pregunta inicial, ¿verdad? Sobre el tema electoral, mira, nosotros hemos analizado con varios abogados, hemos pedido el análisis, entendemos que esto no tiene nada que ver, Petropar está haciendo el mismo modelo de negocios con el resto de los operadores del sector privado, o sea, no hemos cambiado nada, y insisto, está demostrado que Petropar va a ganar mucho con esto. Allá está la directora del Conservatorio Nacional de Música. En instantes vamos a hablar con ella, en instantes con la directora Virginia Aquino. ¿Seguro no recibiste ningún maletín de los Pitufos López? Seguro. Claro, si no, no iban a tener estos dividendos, ¿verdad? Sí. No, sí, definitivamente que ellos se presentaron al concurso. Ya vimos en la subasta que fueron uno de los que cotizaron, pero finalmente descabalgaron, o sea, no presentaron información relevante y quedaron inhabilitados, ¿verdad? No siguieron adelante. En este momento, el contrato hemos firmado con la empresa Panchita. 74 millones de dólares entonces. 74 millones de dólares. Cuando agarraron había un saldo rojo de 145 millones de dólares de patrimonio negativo. ¿Qué significa eso para la gente rápido? Vos vendías todos tus activos, liquidabas todos tus activos, igual te iba a faltar 145 millones de dólares para pagarle a tus acreedores. Eso significa. O sea, prácticamente en quiebra. Y hoy van a entregar ustedes con plata acá. Nosotros, este fin de año ya vamos a tener, si Dios quiere, 70 millones de dólares. No, plata, hoy hay 170 millones de dólares en los bancos. Principalmente lo mantenemos. Positivo. Positivo, sí. En bancos, exactamente. Claro. Y la deuda, incluyéndolo la deuda de PDVSA. Incluye todo, así mismo. Eddie Jara, presidente de Petropar, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. A la vuelta de la pausa hablamos con la directora del Conservatorio Nacional de Música. Hace su derecho a réplica en relación a una serie de denuncias que nos arrimaron docentes y alumnos de esa institución. Ya venimos. Bueno, 22 y 7 minutos, 8 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Nosotros estamos en vivo y en directo, estamos haciendo la Caja Negra. Pueden participar en Twitter a través del hashtag, ahí está, la Caja Negra PY. Ahí está. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura, escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Virginia Aquino, directora del Conservatorio Nacional de Música. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Torres, a vos y a toda la audiencia. Quiero agradecer muy especialmente la oportunidad del derecho a réplica que me ofrece su programa, teniendo en cuenta, ante todo, el derecho a informarse que tiene el público y de que esa información sea veraz, sea ecuánime. A nosotros, se acercaron a nosotros docentes y alumnos del conservatorio y acá hicieron otra vez un resumen de lo que ellos consideran como irregular en su administración, que nosotros lo pasamos en el programa anterior. Ahora, lo que me llamó la atención, porque estaba viendo que usted es abogada. También. Y nos envió una nota pidiéndonos los nombres de los profesores que hicieron la denuncia de los alumnos y que le entreguemos toda la documentación. Justamente los profesores que se acercaron a nosotros y los alumnos están cagados en las patas porque dice que usted es muy dura y que alguno que cuestiona su administración usted ordena traslado o directamente diseña una estrategia para desprenderse de esos funcionarios. ¿Eso es así? Permiso, voy a comenzar mi derecho a réplica. A ver. Y quiero, en primer lugar, diseccionar muy bien lo que tiene que ver con la falsa información y muy grave que hicieron en cuanto a mi persona al involucrarme en un supuesto escándalo
del cual no fui partícipe en calidad de invitada, sino que fui en carácter profesional como artista a prestar mis servicios, luego me retiré. Ese caso ya ha sido cerrado hace 8 años, fecha en que acontece el hecho, y en su momento ya había hecho mi réplica en el medio que irresponsablemente también publicó ese hecho. En primer lugar, quiero negar categórica y rotundamente esa participación en carácter de invitada, como me querían involucrar o como mencionaban en el programa anterior, porque debo decirlo que lo que yo hice fue solicitar la copia íntegra del programa y también los supuestos documentos que demostraban y que obraban en contra de mi administración. Entonces, yo, al hacer el derecho a réplica, por una parte, lo que tiene que ver con mi dignidad y honorabilidad como persona en la que fui atacada. Por otra parte, voy a hacer mi derecho a réplica en mi carácter de mi rol de directora al frente de una institución estatal. Y sobre el punto, quiero ir refutando, A ver. punto por punto, lo que mencionan en esas denuncias, según siempre la grabación del programa que accedió la productora Hecho Pelota, ¿verdad?, que es la que produce el programa, a otorgarme. En primer lugar, una supuesta persecución a docentes. Eso quiero negar rotunda y categóricamente por el simple hecho de que hay evidencias que en mi gestión por primera vez en 20 años del Conservatorio Nacional de Música he involucrado a todos los estamentos, he reunido a los estamentos docentes, a los estamentos de egresados, a los estamentos de estudiantes y he realizado sistemáticas reuniones en el Conservatorio Nacional de Música, cosa que no se veía en administraciones anteriores. Sin embargo, hoy estamos ya gestionando la aprobación del primer equipo de gestión institucional ante el Ministerio de Educación y Ciencias, cosa que en 20 años nunca se hizo en el Conservatorio Nacional de Música. Y hablo con tal afirmación porque yo soy egresada de la institución, egresada superior en violín, estudié 19 años en el Conservatorio Nacional de Música y tengo 17 años como docente en la institución. Entonces, por ese lado, quiero negar categóricamente y rotundamente, ya que el estamento docente siempre ha tenido reuniones con esta administración, con mi gestión. En el punto 2, supuestos... Entre paréntesis sí. nomás, me dice acá la productora de imágenes, así está el edificio del conservatorio, directora, mira. Sí, Parece justamente, voy a ir refutando punto por punto, ya que estamos viendo la según imagen, la nomás, evidencia. mira, parece que se cae todo, mira. En esas condiciones están nuestros artistas. Voy a comentar un poquitito, señor Torres. El Conservatorio Nacional de Música tiene un presupuesto para alquileres y derechos de 60 millones anuales. Hemos realizado esta administración la gestión 60 millones anuales de una locación de un nuevo edificio que está enfrente mismo al Conservatorio Nacional de Música y lastimosamente por falta de disponibilidad presupuestaria no se puede alquilar. Sin embargo, todas las gestiones se realizaron para que ese local sea alquilado y tiene 23 millones en costo que el Ministerio de Educación lastimosamente por falta de disponibilidad presupuestaria no puede alquilar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en mi gestión se realizaron las gestiones justamente para que se alquile otro local para distender un poquito la sede central. Hoy eso no es posible, ya escapa de la esfera de gestión de acción de mi gestión. Eso está así porque no tenés presupuesto, directora. Así mismo. Y el año pasado he gestionado la ampliación presupuestaria de 3.500 millones que ha aprobado el Parlamento Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo ha vetado ese presupuesto. Hoy estamos tratando de recuperar y justamente presupuesté en el rubro de alquileres y derechos la suma de 540 millones. ¿Por qué? Porque hay un proyecto muy grande de habilitar una filial en el interior. ¿Por qué es importante la habilitación de una filial en el interior? Porque nuestra ley de creación habla de que el Conservatorio Nacional de Música fue instituido por el gobierno, por el Estado, para formar niños y jóvenes en la educación superior musical en todo el territorio del país. Hoy en 20 años
ese objetivo institucional todavía no se puede lograr por la falta de gestión presupuestaria. Y voy a agregar algo más. ¿Se puede aprender algo así en esas condiciones? Del año 2014 a 2015 se perdieron 5.500 millones de guaraníes y sin embargo nadie se enteró porque lastimosamente las administraciones anteriores no han gestionado ese presupuesto ante las instancias. Es cierto, ese edificio obviamente no reúne las condiciones necesarias, pero se hacen las gestiones para que otros edificios puedan ser locados. Si vamos a ir al caso, esta es la primera administración que ha gestionado un presupuesto de 46.000 millones, es decir, ha gestionado el aumento casi 4 veces más del presupuesto del Conservatorio Nacional de Música. Hoy esa gestión está ya ante la instancia del Ministerio, ahí tienen que volver a evaluar, luego pasa al Ministerio de Hacienda y a partir del 1 de septiembre tiene que ir al Parlamento. Ojalá que no sufra ningún recorte presupuestario esa gestión. ¿Cuál es su vínculo con el diputado Víctor Ríos? ¿Usted sigue en la Universidad Nacional de Pilar? Yo soy directora con permiso de la Universidad Nacional de Pilar y al respecto, uno de los puntos que supuestamente denuncian y niego categóricamente es la doble remuneración y voy a hablar específicamente de lo que significa según la ley el cargo. Todo cargo es creado por ley. Y al respecto, la doble remuneración que prohíbe la Constitución Nacional en el artículo 105 habla de que no puede haber doble remuneración para los cargos administrativos. La ley 1626 habla en el artículo 61, ampliando el artículo de la Constitución, y dice que está prohibido los dos cargos administrativos, la doble remuneración. Pero inmediatamente en el artículo 62, la ley 1626 habla de la exceptuación a esa norma, que es el ejercicio de la docencia. En resumen, ¿no está cobrando en la Universidad de Pilar? No, en resumen, lo que estoy queriendo decir, presupuestariamente hablando, es que yo poseo rubros docentes. ¿Qué significa eso? Presupuestariamente, Z del Ministerio de Educación y Ciencias y categoría U de la Universidad Nacional de Pilar. Ambos son categorías docentes y la ley habla de que solamente no se permite la doble remuneración o cuando hay superposición de funciones. Y en este caso yo mis funciones las cumplo de lunes a viernes en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Y cuándo en Pilar? Y en la Universidad Nacional de Pilar los días sábados. Los sábados. Mis cátedras de violín. Quiero destacar algo muy importante y eso también va para todas las autoridades nacionales, que sepan un poquito qué pasa. La Universidad Nacional de Pilar actualmente es la única institución estatal, hablando de conservatorios, que aplica el concurso público de oposición. Así que yo he accedido a ese cargo de catedrática en violín por concurso. Hoy, ¿cuál es el problema de los docentes que denuncian en el conservatorio? La mayoría, y yo a las pruebas me remito como mujer de leyes, acá están las pruebas documentales de lo que estoy afirmando responsablemente. ¿No hicieron concurso? No, en 20 años nunca se hizo concurso. ¿Y usted concursó para el cargo de directora del conservatorio? Por supuesto que no, porque la ley instituye el mecanismo de cómo tiene, al revés. Yo vengo prestada por esa experiencia exitosa que hay en Pilar, ¿para qué? Para conducir los procesos para el concurso público dentro del Conservatorio Nacional de Música. Y en ese sentido se han enviado ya los perfiles de los cargos docentes elaborados en esta gestión al Ministerio de Educación y Ciencias. Y ojalá el ministro, el doctor Enrique Herrera, pronto pueda dictar una resolución para que haga valer esos perfiles docentes y luego tenemos que volver a hacer el reglamento de concurso para que el año que viene por fin pueda existir después de 20 años concurso público de oposición en el Conservatorio Nacional de Música. El año pasado fue denunciada que en hora de clase docente toma curso particular. Estaba mirando una publicación del diario ABC que también me pasaron los docentes que la denunciaron. Y vi acá su descaro también, una crónica larguísima, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tiene más para su derecho a réplica por la premura del tiempo? Sí, según el video que me pudieron facilitar, la copia íntegra del programa, exactamente tengo mi derecho a réplica 17 puntos que tengo que aclarar. Pero nosotros en el video no pasamos ni 5 minutos, le estamos dando un poco más. Pero le pido que sea breve, por favor, porque si no, no vamos a estar hasta las 11 con todo eso. A ver, ¿el otro punto cuál es? Porque acá tengo una lista que ya no tenemos que hacer otro programa para
para mencionar las denuncias que me siguen enviando los docentes y los alumnos del conservatorio, pero principalmente están preocupados por lo que veíamos, ¿verdad? Que las imágenes son muy elocuentes. Entiendo lo que usted dice, 60 millones de guaraníes, el presupuesto anual del conservatorio es nada. Y ahí se están formando nuestros artistas, por eso le preguntaba, ¿por qué increíble? En esas condiciones me parece, vaya manera de que tanto se habla del arte en Paraguay y mira cómo están los que se están formando en diferentes especialidades, ¿verdad? De la música, terrible. Mira las imágenes, directora. Decime si no es preocupante. Entiendo que me decís que están trabajando por obtener un mayor presupuesto, pues esto se tiene que definir. Y yo les entiendo cuando veo estas imágenes, cuando los alumnos dicen, nosotros no podemos seguir dando clases acá. Claro, totalmente de acuerdo. Quiero mencionar un punto al respecto. Actualmente nosotros estamos en procura, gracias a la transparencia del gobierno nacional, de recuperar nada más y nada menos que 3.500 millones en el rubro 111 de sueldos. Nosotros tenemos actualmente 8.500 millones en rubro de sueldos, supuestamente, pero sin embargo se utilizan en el Conservatorio Nacional solamente 5.300 millones de ese presupuesto. ¿Qué está pasando hoy? Algunos están denunciando, yo quisiera que se identifiquen quiénes son, porque si... Les tienen miedo, dicen. No, yo creo que son nuestros planilleros que están acá y que tienen 3.500 millones de guaraníes y que hoy sus sueldos están siendo preventivamente bloqueados y a lo mejor no están cobrando más. Entonces yo creo que si recuperamos esos rubros, ¿verdad? Donde están plenamente identificados gente que no trabaja, no está ubicado laboralmente en ninguna institución educativa, sin embargo tiene nuestro rubro. Yo creo que una vez que recuperemos eso podemos reprogramar y tranquilamente podemos tener el edificio modelo que se merece el Conservatorio Nacional de Música. Es cierto, nosotros también antes cuando estudiábamos entre terciadas, me acuerdo que cada aula se dividía en terciadas. Yo soy egresada de la primera promoción de profesores superiores de violín, soy medalla de oro del Conservatorio Nacional de Música y de verdad yo tenía una trompeta al lado mío tocando y la terciada nos dividía en forma de aulas. Entonces, gracias, vuelvo a reiterar, a este gobierno de transparencia, esta política de transparencia, hoy nosotros podemos decir tantos millones, tantas personas, 3.580 horas cátedras, hoy están queriendo ser recuperadas y claro que molesta. Por otra parte, la optimización de recursos humanos de los docentes también va a molestar. ¿Qué significa eso? Al inicio de mi gestión en el año 2016, solamente cumplían su carga horaria docentes 6.500 horas cátedras. Hoy están cumpliendo los docentes 11.500 horas. ¿Pero qué implica eso? Es cierto, no podemos hacer cumplir más porque no tenemos infraestructura edilicia mejor. Pero ¿qué pasa? La gente quiere estudiar música, los niños quieren estudiar música y esta optimización del cumplimiento de la carga horaria docente, que a lo mejor a muchos molesta, está permitiendo dos minutos, hoy, porque tengo otro invitado, por favor. Está permitiendo que hoy 1.750 alumnos estén en el Conservatorio Nacional de Música. Eso significa que se está dando oportunidad a 600 alumnos más que el año pasado para acceder a la educación musical en el Paraguay. ¿Qué pasó de esos 70 millones de guaraníes que vino para la ópera y que finalmente no se hizo del año pasado? El año pasado no teníamos previsto hacer ópera porque no se había llegado a tiempo con el alquiler de los teatros. Esa era la realidad. Entonces se tuvo que utilizar, porque quiero aclarar una cosa muy bien. Los que manejan presupuesto, 10.500 millones en nuestro presupuesto, pero en la fuente 10 se va más de 9.500 millones. Es decir, a mí me toca ejecutar menos del 10% en fuente 30, que son los recursos institucionales. En síntesis, menos de 100 millones anuales, no y nada. Con eso no se puede hacer nada. Bueno, tengo que cerrar. Ojalá que consigan ese presupuesto. ¿Quién lo nombra usted? ¿El viceministro o el ministro de Educación? El ministro. El ministro de Educación. El ministro de Educación a través del viceministerio de Educación. Ojalá esto haya visto o le pasen, pero a ver, si me atiende, creo que está de viaje al ministro Riera, le quiero llamar mañana a Radio 1 y preguntarle sobre esto. Bueno, pueden dar clases en esas condiciones nuestros futuros artistas, que entre paréntesis, el otro día, el que vino con José Carreras
acá en un concierto, no sé si usted estuvo, un concierto maravilloso, entre paréntesis, el director de carreras destacó a los artistas paraguayos y yo me sentí muy emocionado. Estaba muy contento él con esa orquesta sinfónica del Congreso. Así es un lujo, le dice uno de los directores de José Carreras al productor Oscar Eliseche. Entonces yo digo, si tienen este concepto de nuestros artistas, pues démosle las condiciones para que se formen, ¿no le parece? Así mismo, y estas son las oportunidades para que tengamos un poco de voz ante la sociedad. Las autoridades nos han ayudado muchísimo. Yo esta gestión asumí con un equipo comprometido porque somos egresados en el 90%. De los directivos que hoy ocupan el Conservatorio Nacional de Música son egresados. Eso significa sentido de pertenencia y pertinencia con la institución. Bueno, no tengo más tiempo, directora. Sí. Y no se peleen más entre los profesores. No, tienen que, muchas gracias tienen por que el dialogar. espacio. Tienen que dialogar. Yo agradezco el espacio. Dale, gracias. Y agradezco mucho este derecho a réplica. A la vuelta de la pausa estamos con el abogado José Almada. El caso Electrofácil. ¿Quién estafó a quién en toda esa historia? Hubo realmente una estafa de 25 millones de dólares. Justamente nos decía el martes pasado, en este horario, en este programa, el abogado Ricardo Preda. Eso responde José Almada en instantes. ...29 de las 22, 8 grados... ...la temperatura en Asunción... ...estamos en vivo, estamos haciendo la caja negra... Antes te cuento que todas las voces... ...la versión completa de la noticia... ...sin censura, escucha más, participa más... ...650 AM, la primera del dial... ...somos uno para todos... Está con nosotros el abogado José Almada. Usted es abogado de Luis Aguirre Blanco. Buenas noches, Jorge, para hoy la audiencia. Soy abogado de Luis Aguirre Blanco y el señor Gabriel Mersam. Ya. Somos los querellantes en el proceso que estamos siguiendo al señor Mario Simán por diferentes hechos punibles y contra la empresa Unicomer, que hoy representa a la empresa Electrofácil, ¿verdad? Hay una parte donde yo me pierdo, porque estos centroamericanos Sí. le denuncian a su cliente y al final ellos terminan denunciados. ¿Cómo es la historia? Ellos inician un procedimiento penal falso y la cuestión, me dijiste hace un ratito, que se genera una confusión porque se inicia un proceso penal y surge un allanamiento en un proceso posterior que nosotros iniciamos. Esta gente, el señor Mario Simán, inicia un procedimiento penal con el fin único de apropiarse de la empresa Electrofácil, de no pagar un solo centavo, un solo dólar, y no solamente una teoría simplista que, como pretende sembrar el abogado Ricardo Preda, que habla de 3,5 millones de dólares de falta de pago de mi cliente, el señor Luis Aguirre Blanco. La arista es simple. Mi cliente vende la empresa Electrofácil en 33,5 millones de dólares, cobra 29 millones de dólares y queda un remanente de 3,5 millones de dólares, 3,5 millones de dólares. Una de las cláusulas penales de la nulidad establecía de que si existía algún tipo de irregularidad en la cartera crediticia, porque acá lo que se vende es una cartera de crédito, de un monto que supera los 30 millones de dólares. Si existía una irregularidad, una falsedad en esa cartera de crédito, la venta se quedaba concretizada con la propiedad de Mario Simán en su propiedad y una devolución de casi 30 millones de dólares. Entonces, lo que pretende Mario Simán, lo que pretende Electrofácil, Unicomer hoy actualmente es quedarse con la empresa, no pagar 18,000 millones de guaraníes y un retorno de más de 30 millones de guaraníes. ¿Qué hace Mario Simán? ¿Por qué nosotros iniciamos el procedimiento penal? El primer procedimiento penal que estamos iniciando, ¿cuál fue la base principal? Es que ellos actualmente están modificando la base de datos donde consta la cartera de crédito. Existe solamente una base de datos, donde ellos extraen la cartera crediticia y están tratando de bajar en un 80% el nombre de cada acreedor. Ahí hay que, para contextualizar también lo que me decía el martes pasado el abogado Ricardo Preda. Esta empresa se vende en 33 millones de dólares. Redondeemos para que la gente entienda 30. Redondeemos 30. Ellos revisaron en una auditoría y encontraron que en realidad la empresa vale 5,
¿Por qué? Porque hay una cartera de clientes prácticamente abultada, inventada y otra imposible de cobrar. ¿Eso es así? Eso es falso. Y termino como 8 mentiras de Unicommerce. Mario Simán, presidente de la empresa, hoy denunciado en Estados Unidos como una familia fraudulenta, con evasión impositiva, lavado de dinero, no solamente en Estados Unidos, Latinoamérica y su país de origen, El Salvador, determinan que la empresa se vende, para entender, diciembre del año 2015. Las operaciones de estudio comenzaron en junio del año 2015, 6 meses antes. Mario Simán, te presento un escrito aquí, dice, Mario Simán, hay un contrato de compraventa de acciones emitidas por la empresa, dice, en esta misma fecha, 24 de diciembre del 2015, la administración y dirección de la compañía será una prerrogativa y responsabilidad de obligación que recaerá única y exclusivamente en los compradores. Entonces, Mario Simán responsabiliza a mi representado Luis Aguirre Blanco que él tenía el dominio de la empresa. Es mentira. Mario Simán determina claramente que la responsabilidad de la empresa queda en nombre de los compradores. Esta es la firma de Mario Simán, que por supuesto ellos odiaron astutamente en el procedimiento penal. Él asume la responsabilidad en forma exclusiva el 24 de diciembre del año 2015, el día que se efectúa la compra. Pero, sin embargo, nos decía el abogado Ricardo Preda que su cliente aparece como gerente general firmando los cheques en todas las operaciones, compra-venta de carteras. Sí. Incluso hay una información que está en la Comisión Nacional de Valores, una dirección puntual donde uno baja y ve que efectivamente está la firma de su cliente como el que tenía el control absoluto de la empresa, por más de que ya lo hayan vendido a este grupo centroamericano. Te agradezco la pregunta. Es falso nuevamente la situación. Lo que menciona el abogado y lo que sustenta la acción penal de esta gente. Te mostré como documento 1 la responsabilidad del nuevo propietario. El nuevo propietario, el 29 de diciembre del año 2015, designa la nueva comisión directiva. Designa presidente, vicepresidente y síndico. La nueva administración, entonces, ¿quién es la autoría máxima dentro de una asamblea? Presidente, vicepresidente y el director titular. El 29 de diciembre del 2015 ya la nueva dirección comienza a tomar posesión inmediata y lo excluyen, lo sacan a Luis Aguirre Blanco. Ellos dicen, nosotros no teníamos conocimiento de las operaciones. Es falso. La nueva comisión directiva en el año 2016 y en el año 2017 aceptan todos los balances. ¿Qué son todos los balances? Todas las operaciones que realiza la empresa, compra-venta de cartera, crédito, está aprobado ¿por quién está aprobado? Por lo que firmó Mario Simán, por los nuevos directores, por el presidente y vicepresidente. Y autorizado por Mario Simán, el dueño real de la empresa. No solamente eso, astutamente se olvida el abogado de la querella. Firma un poder, Mario Simán, donde declara que el poder absoluto de la empresa recae en los nuevos directores, presidente y vicepresidente, que son el señor Néstor Gabriel Loizaga, Carlos Eduardo Vasconcelos y Raúl Antonio Cejade. Ellos asumen la responsabilidad. Lo que sí es cierto, y lo tengo probado, que Luis Aguirre Blanco asume como asesor externo de la empresa. No con poderes amplios, sí es un asesor, pero el control, el dominio de la empresa tenían ellos desde aquel momento. Pero no figuraba él como asesor externo. Figuraba, aquí está aquí tengo. Objeto del contrato, el presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones entre los cuales el profesional prestará servicio como asesor de la sociedad de forma externa. Este es el contrato. ¿Qué fecha tiene? Este contrato tiene diciembre del 2015. Diciembre del 2015. El mismo mes, el mismo mes de la venta. Que lo quitan como presidente, ingresa al nuevo directorio donde asumen todas las responsabilidades. A ver, ¿bajo qué figura penal denuncian ustedes a Unicommerce? Nosotros el primer proceso penal hacemos por estafa informática y sabotaje informático. ¿Por qué, don Jorge? Porque ellos están tratando de mover toda la documentación informática para decir que en vez de haber una cartera de 30 millones de dólares, hay una cartera de 4 millones de dólares. Imagínate que en el allanamiento firmado, esto está en la carpeta de investigación fiscal, el abogado de la empresa Unicommerce, el propio abogado de Unicommerce, del señor Mario Simán, dice, nosotros, y te leo, dice, aclaro que no tomé intervención con los directores de la empresa y aclaro que no existe inventario firmado.
Es decir, que ellos no tienen el inventario de lo que ellos compraron, de la cartera que ellos compraron. Entonces, ¿cómo van a adulterar o cómo van a determinar que existe falsificación, ejemplo, de 4.000 acreedores si ellos no saben lo que compraron? El único respaldo, ¿dónde está? En la base de datos. ¿Quién tiene la base de datos? Tiene un e-commerce, por eso es el allanamiento y tenemos información cierta de que ellos están borrando la lista de deudores de la empresa. ¿Y para qué? El doctor Preda menciona aquí lo único que se debe o cómo se va a creer que mi cliente por 3,5 millones de dólares, nada más y nada menos que 18.000 millones de guaraníes, pretenda generar todo un procedimiento penal falso. Si ellos demuestran la falsedad, y ellos están sacando de la base de datos la información, si demuestran la falsedad, pueden pedir un resarcimiento hasta más de 40 millones de dólares. 40 millones de Más dólares. de 40 millones de dólares. Entonces se quedan con la empresa, una empresa floreciente, sin pagar un solo guaraní y se les restituye 40 millones Además, de dólares. otra vez, todo. Además de todo. Tanto Sí, volumen de dinero. es el volumen. Te voy a decir una cuestión. El balance que firmó el nuevo directorio de Unicommerce, que ellos aceptan, presentan el balance. Entonces mienten a la Subsecretaría de Estado de Tributación. El Ministerio de Hacienda tiene que tomar una intervención. La unidad de lavado de dinero tiene que tomar intervención. ¿Sabes, don Jorge? Determinado, y te muestro con documentos. En el año pasado, en el año 2016, la rotación de pago de la firma Unicommerce vendida por mi representado, el pago que se hizo fue más de 30 millones de dólares. ¿En qué 30 millones de dólares? Pago a proveedores, pago a bancos, pago a funcionarios. Si la empresa vale, como determinan ellos, 80% menos del valor real que se vendió, entonces la empresa tiene una liquidez de 4 millones de dólares. ¿Matemáticos? ¿Y cómo pagaron 30 millones de dólares si mi cliente le dejó de crédito a cobrar 4 millones de dólares? ¿De dónde salió esa diferencia de 24 Lo que millones? pasa es que tenían resultados de auditorías, dicen ellos, Sí, que sí. avalaba en esa cartera Sí. de clientes. Y después, ahora, cuando metieron una auditoría ellos en noviembre o en diciembre del año pasado, Sí. ahí se percatan a la conclusión de esa auditoría a marzo de este año que había una cartera ficticia, por llamarlo de alguna manera. Y mencionan también que a una cuadra del local de Unilever funcionaba un local donde se encontraron 40.000, a mí me sorprendió el número, de pagarés, que prácticamente tenían todos esos pagarés las mismas firmas. Y estaban conectados a la red informática del local de Electrofácil, lo que presumen ellos que desde esa casa estaban imprimiendo pagarés para inflar la cartera de clientes. ¿Qué dice al respecto? Primero, la situación real en cuanto a los hechos, no existe tal casa, no existe ninguna vinculación con ninguna situación irregular que haya sido probado en el proceso penal. En cuanto a ese punto, en cuanto al hecho de las... ¿Esa casa no existe? Eso en forma irregular no. Ah. Es una casa vinculada administrativa de conocimiento impagada por la misma empresa. Unicommerce pagaba la casa. Esa casa son de operaciones administrativas legales, como es una pequeña sucursal porque dentro de la empresa no cabían todos. No fue una situación de un hallazgo de forma irregular. ¿Cómo se explica esos pagarés que prácticamente tienen la misma letra, la misma firma? El control de los pagarés, y es un buen detalle, pero después voy a ir a la auditoría porque no quiero tampoco olvidarme del tema. Estas fotos son del momento del allanamiento donde ellos tienen el control de toda la documentación. Hay una habitación de aproximadamente 70 metros cuadrados de piso a techo, donde se puede ver más de 100.000 pagarés. Estos pagarés, igual como en aquella oficina que vos haces mención, de que nosotros no reconocemos ningún hecho punible, están en dominio y control de la gente de Unicommerce. Ellos determinan que puede haber falsedad de documentos. Estos documentos, estos pagarés están manejados por ellos. Es decir, que ellos sacan un pagaré o meten un pagaré o hacen faltar un dato del pagaré, ellos tienen el control de estos pagarés. Lo que no existe, es como dijo el propio abogado Rodrigo González Planás, no existe un elemento que respalda la operación porque no existe hoy inventario de estos pagarés. A ver, tenemos una parte tenemos todavía tiempo de lo que decía el martes pasado el doctor Ricardo Preda. A ver. La fiscal Teresa Sosa se debe constituir junto con sus funcionarios de la unidad, funcionarios de la Coordinación Técnica Informática, así como agentes policiales del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros. Sin embargo, dentro del allanamiento, dentro de un recinto privado, se encontraba el abogado José Almada
dando instrucciones, inclusive firma el acta. Le explico, en un Estado de Derecho, la intromisión en un recinto privado solamente se puede dar por orden judicial y única y exclusivamente a las personas a quien se le autoriza a ingresar a ese recinto privado sin el consentimiento de los propietarios. O sea, ¿qué hacía ahí el doctor Almada en un allanamiento? ¿Usted qué hacía ahí? Bueno, el Código de Procedimientos Penales me autoriza a estar en estos procedimientos. Mi cliente es víctima del procedimiento penal y yo soy denunciante. Yo estoy habilitado. Pero usted daba órdenes, dice. Bueno, voy a ir por parte. Primero no di órdenes, no puedo dar órdenes al Ministerio Público. Yo estaba acompañando el procedimiento en calidad de víctima. Ellos no pueden, el abogado no puede alegar, y atender lo que te digo con mucho respeto. Ellos no pueden alegar su propia torpeza, porque yo estuve en todo momento, me identifiqué como abogado, estuve en comunicación pegado durante todo el procedimiento con el abogado y representante legal de la firma, quien consintió mi presencia, porque si yo soy abogado y yo consiento como una situación irregular, yo pido la exclusión de la persona. Yo como víctima podía estar en el procedimiento. Ahora, yo no puedo alegar la lentitud o torpeza de otra representación. Yo como abogado estoy habilitado a entrar y ¿por qué no estaría en un procedimiento que la ley me ampara? Ahora, si ellos sí podían pedir mi exclusión, me podrían decir, como es un recinto privado, como quiso dar cátedra al doctor Preda, que todos lo sabemos, el abogado me podía decir, doctor, yo te pido la exclusión en este momento. ¿Y yo qué tenía que hacer? Yo me tenía que retirar. Pero no hubo ese pedido. Claro, Nadie le dijo nada. Claro, por supuesto, no existe. El abogado, hay fotos que yo estoy conversando con el abogado y representante de la firma Unicomer durante todo el procedimiento. Tengo que hacer una pausa. Nosotros estamos dando todas las voces acá en la Caja Negra. No tomamos, a mí me cuesta hacer una valoración sobre esto, porque por un lado, Preda hablaba de que su cliente estafó 25 millones de dólares. Ahora usted me dice que la empresa Unicomer en realidad lo que pretende es quedarse con unos 40 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. A la vuelta a la pausa seguimos con este tema acá en la Caja Negra. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Tenemos otra parte de lo que decía el martes pasado el doctor Ricardo Preda. A ver. La cuestión de que era un simple asesor externo es totalmente falso. Y Teresa Sosa actúa sobre la base de esta denuncia. O sea, una denuncia donde dice, ellos están alterando y estuvieron alterando todo el sistema informático mientras nosotros no estábamos ahí porque nosotros éramos simple asesor externo. Algo que uno agarra a cualquiera al azar, a cualquier funcionario de Electrofácil y le pregunta si le conoce a alguna de las personas denunciadas por ellos, y le va a decir que no. Y si le pregunta quién era la cabeza de Electrofácil en el 2016 o a inicio del 2017, le va a decir Zaguier Blanco, Añasco, Mersán. Pero eso no lo dice simplemente, no lo voy a demostrar simplemente como un testigo. Se va a demostrar con documentos, pero documentos incontrastables, documentos que nosotros no podemos alterar. Incluso que está en la página web de la Comisión Nacional de Valores. En la Comisión Nacional de Valores, donde el señor Zaguier Blanco firma como gerente. O sea, apareció por todos lados presentándose como gerente y resulta que ahora es un simple asesor externo, pero un asesor externo sumamente extraño porque firma todo tipo de documentos que obligan a la empresa. Y con el transcurrir del tiempo, seguramente, y la investigación y con la información financiera, se va a determinar que las empresas con las cuales él firmaba contratos podrían estar vinculadas a él mismo. A él mismo. Sí. O sea, existe la sospecha, por ejemplo, que Agroindustrial Acaraí le tenía como firmante de las cuentas de esa empresa a su propio hijo, Luis Zaguier Cuquejo, quien hasta hacía poco era funcionario de Electrofácil y después estaba haciendo contratos multimillonarios con Electrofácil, donde el firmante era su papá. Convengamos, doctor, que a mí también me hace ruido cómo un asesor externo firma cheques, cómo un asesor externo hace contrato de 10.000 millones de guaraníes. Don Jorge, ¿puedo contestar esto? Sí. Porque me parece tan, con mucho respeto a quien respeto al doctor Ricardo Preda, me parece tan tonto esa manifestación que él hizo en los medios, aquí en el programa suyo.
y copié textualmente, me tomé el tiempo. Si se le pregunta a cualquiera de los empleados quién era el gerente, dicen que era Luis Aguirre Blanco. Lamentable una posición del abogado de una empresa tan seria como fue la de mi cliente en su momento. Yo no me baso, dime y direte en lo que dice en el pasillo el empleado, el portero, el gerente o los demás funcionarios, que son miles en esa empresa. Yo me baso en documentos reales. Yo no me baso en chisme y me voy al conserje a preguntarle quién era el que firmaba el cheque y quién era el responsable. No. El documento me dice de que el asesor jurídico externo era Luis Aguirre Blanco. Eso dice el documento. Eso dice lo que firmó su propio cliente, lo que dice el señor Mario Simán. Pero no solamente dice eso, ¿verdad? Por lo visto, el doctor se le perdió esta parte o sus clientes no le entregaron. El contrato compra-venta dice Mario Simán, representante de la empresa hoy de Unicomer y denunciado por mi parte, dice: en esta fecha mi administración y mi compañía será una prerrogativa exclusiva de responsabilidad que recaerá única y exclusivamente en los compradores. ¿Por qué yo le voy a tener que preguntar o voy a hacer la acotación tan tonta de lo que dice el abogado de preguntar a los empleados si tengo documentos que dicen quién es el responsable? El responsable es no solamente Simán, sino el responsable es los propios, la nueva comisión directiva, presidente, vicepresidente y síndico, donde le dicen al señor Luis Aguirre Blanco: vos no sos más firma, vos no sos representante. Los representantes son esta persona y vos te quedás como asesor jurídico externo. Pero el asesor externo firmaba los cheques. Firmaba las autorizaciones específicas que se lo daba. Él recibía órdenes específicas y él podía firmar cierta documentación. El control, la responsabilidad la tenían el presidente. ¿Por quién firma el balance 2016 y 2017? Los nuevos miembros del directorio. Por supuesto que dentro de una estructura tan grande, estamos hablando de venta de 33.5 millones de dólares, evidentemente no va a ser un solo firmante, pero el control total de la empresa estaba a cargo de un presidente, puesto por Mario Simán. Y es un punto que no me quiero olvidar, don Jorge. Me dijiste, la auditoría en mayo del 2017 determina un cierto faltante. ¿Y qué pasó con la auditoría de junio del 2015? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses de control total de la empresa compradora y ellos no detectaron un solo faltante. Inclusive tengo correos, entre mis documentos tengo correos que te muestro, de que los nuevos directores felicitan por todas las operaciones realizadas por mi cliente, el señor Luis Aguirre, en todas las cuestiones de asesoría. Entonces, no existe, llama la atención, cuando Luis Aguirre sale de la empresa, la administración está en poder de ellos 2 años después de la venta efectiva, el control efectivo, ellos hacen una denuncia penal. ¿Y cuál es la teoría nuestra? La teoría es, primero, el doctor Preda dice cómo Mario Simán va a hacer una denuncia para no pagar 3,5 millones de dólares nomás, fue la terminología que utilizó. 3,5 millones nomás, estamos hablando de 18,000 millones de guaraníes, que es muchísimo dinero. Más se olvidó el doctor Preda, se olvidó tal vez de determinar de que existe una cláusula penal dentro de este contrato que tiene el doctor Preda y que todavía no presentó, de que si existe algún tipo de irregularidad en la cartera de compra-venta, la penalidad podría ir hasta 40 millones de dólares. O sea, Simán se quedaría con la empresa que genera y tiene un crecimiento increíble por año, y Luis Aguirre le tiene que devolver 40 millones de dólares. Qué interesante sería un debate con el doctor Preda acá. Me encantaría. ¿Estás seguro? Me encantaría, pero por supuesto. Tengo los documentos y tengo la verdad. A quien yo particularmente respeto y valoro mucho porque son unos capos, pero qué bueno sería que estén acá para hablar. Cuando vos digas, tenemos la verdad, tenemos los elementos y principalmente, yo no te estoy trayendo elementos que dicen andar a preguntarle al consejo o a algún empleado. Yo te traigo los elementos que tengo en mi poder. La verdad que el causante de una estafa eventual es la empresa Unicomer y que no le espante tanto. Porque el doctor Preda hizo una mención de que tienen 1.000 puestos de boca de venta en el exterior, tienen 1.000 empleados. Está bien, eso respetamos.
pero también, ¿por qué no con todo el segmento de que es una empresa que está siendo estudiada en Estados Unidos por lavado de dinero, evasión impositiva? No lo digo yo, eso yo vi en el noticiero de ayer de Unicanal. Pero justamente una parte del doctor Preda me decía que parece que hay casos de apellidos similares. El apellido Siman, creo que en Centroamérica, es un apellido tipo Torres que encontrás por todas partes. Estamos hablando de la misma persona. Las informaciones que yo tengo a través de los medios de me decían prensa, que son bueno, otros Siman que no tienen absolutamente nada y que ver. tenemos que ver que traiga el doctor Preda esa información de homonimias que tiene seguramente con personas del exterior. Pero lo cierto y lo concreto, porque no me vea lo otro, me vea lo cierto y lo concreto, de que hoy indebidamente ellos quieren generar un proceso penal para quedarse con la empresa. Ellos hablan de adulteración de documentos cuando ellos no tienen inventario. Ellos hablan de un crédito inexistente de acreedores cuando el control de todo el sistema informático tienen hoy. Y por eso pedimos el allanamiento, porque teníamos conocimiento cierto y vamos a demostrar en el procedimiento penal de que ellos están manipulando todo el sistema informático. La fiscal Teresa Sosa fue aludida en el programa pasado. Ella se comunicó, pero al final no quiso hablar sobre el tema, porque llamó la atención porque ella actuó con tanto apresuramiento, decía el doctor Preda, sin tener el más mínimo indicio de la eventualidad de un hecho punible. Quiero mencionar que nosotros presentamos una denuncia a las 7:00 de la mañana del día del procedimiento. Cayó aleatoriamente, totalmente aleatoria en la fiscal Teresa Sosa Laconich, porque no era ni siquiera la fiscal de turno. Es decir, no fue nada dirigido ni nada apuntado, porque era otra la fiscal. Y finalmente esta fiscal, que era la autora Irma Llano, estaba de permiso por un viaje al exterior y recae en un sorteo con Teresa Sosa. El procedimiento que hizo fue un procedimiento necesario, porque nosotros como denunciantes dijimos de que había una alerta real, un peligro en la pérdida de pruebas fundamentales, porque teníamos conocimiento cierto y concreto de que en esa empresa se estaban alterando datos. ¿Y por qué es importante determinar eso? Yo tengo que probar de que los datos se estaban alterando para, primero, condenar en mi proceso penal, pedir la imputación, pedir la orden de captura internacional de estas personas y evitar una estafa a mi cliente, porque la única prueba que ellos pueden tener hoy es el sistema informático. Yo tengo que probar de que ese sistema informático se está tocando. Nos tenemos que ir. Vamos a armar a ver si sacamos el siguiente martes un debate acá con usted y el doctor Ricardo Preda, porque le digo, yo le escucho a Preda y me convence, le escucho a usted y me convence, y no me imagino cómo estará la audiencia, quién al final tiene la razón en toda esta historia. Sería interesante aportar más elementos para el debate. Gracias, doctor Almagro. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, no se pierdan para dinamizar la noche. Viene Héctor Luis Rubín, hace Únicos. Quédense en Unicanal. Buenas noches, muchas gracias.